Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hace poco encontré en las redes sociales a la señora representante, a la senadora Sara Castellanos, mandando un mensaje, tal vez para mí, no lo sé, porque ya vi un video de alguien que dijo que los púlpitos no eran para hacer política. Posiblemente sea el nuestro, tal vez fue el de alguien más, no importa, igual le voy a contestar, le voy a responder. Pero escuchemos en primer lugar cuál es su tesis primordial. He visto un video atacando a los cristianos que usan el púlpito para hablar de política. Y quiero responder con respeto, con historia y con verdad. Porque el púlpito nunca fue un lugar para el silencio cómodo o para hablar lo que la gente quiere escuchar. Es un lugar para hablar con la verdad, y la verdad trae una conciencia a los discípulos de Cristo. Martin Luther King Jr. fue pastor y activista político, y desde el púlpito dijo que el racismo era pecado. Sus sermones cambiaron leyes y trajeron derechos civiles, se involucró activamente. John Witherspoon fue pastor, firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, predicó libertad desde el púlpito y ayudó a fundar una nación con principios cristianos. William Wilberforce, impulsado por su fe cristiana, levantó su voz contra la esclavitud desde el púlpito, siendo un político, y la esclavitud cayó. Desmond Tutu predicó desde el púlpito contra el apartheid y un sistema injusto se derrumbó. ¿Sabe? La historia no nos muestra pastores o cristianos dañando naciones desde el púlpito. Nos muestra cristianos siendo la luz y siendo la sal de la tierra y redimiendo sus naciones. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Y esta tesis tiene una parte legítima, sí, la fe cristiana tiene implicaciones morales, éticas y políticas, claro que sí, estoy absolutamente de acuerdo, pero también tiene una tesis que no tiene nada que ver con la escritura. ¿De cuándo ahí se pasa al hecho de que se debe hacer política desde el púlpito? ¿O como pastores o como ministros del evangelio? Ese salto no lo veo, no está en la Biblia, yo no sé a dónde llegó. Porque es que está mezclando peras con olmos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y se lo digo con todo respeto, señora Castellanos. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y además ella afirma radicalmente: la historia nos muestra que los cristianos nunca han dañado las naciones desde el púlpito. ¿En serio? Y dice que nos va a hablar desde la historia. ¡Desde la historia! ¿En serio va a decir eso desde la historia? ¿Qué fue la cruzada entonces, las cruzadas? 8 cruzadas grandes, 16 cruzadas en general. ¿Qué fue las cruzadas? ¿No fueron guerras originadas desde púlpitos? ¿No fueron los papas los que impulsaron las cruzadas y las patrocinaron? ¿Y qué de todas las decisiones políticas que llevaron a múltiples guerras en la Edad Media y luego en la Reforma? ¿Que no fue desde púlpitos que se organizaron esas guerras y que se impulsaron? ¿No fue porque se mezclaron precisamente con la política que causaron todos esos desmanes? O sea, ¿qué historia estás leyendo? ¿El apoyo de muchos predicadores y pastores a la esclavitud, buscando justificaciones políticas para una cosa que es completamente contraria a las escrituras? Es algo histórico. Pero no. Los cristianos nunca le han hecho daño a las naciones desde los púlpitos, nunca. ¿Y los nacionalismos cristianos qué? ¿Y los casos de corrupción de famosos predicadores cristianos como Efraín Ríos y Jesse Jackson Jr.? Y otros, por no mencionar una gran cantidad de otros, que hay muchos ejemplos por montones. Pero no, ¿cierto? Nunca un predicador le ha hecho daño a una nación por hacer política desde el púlpito, jamás. Y ella comienza a nombrar, da unos nombres, supuestamente porque ella sabe mucho de historia, ¿no? Mucho de historia. Pero como profesor de historia, que fui durante 17 años, Sara, tengo que decirte, hay que leer mejor la historia. Ella menciona a Martin Luther King Jr., un pastor que defendió los derechos de los afroamericanos. Él era un gran activista. Todos los que nombraste son grandes activistas y fueron importantes políticos. Pero la mayoría de ellos no fueron verdaderos pastores ni verdaderos cristianos. Y dudo de que muchos de ellos hayan nacido de nuevo. Mire, Martin Luther King, gran activista. Acá hay un día de Martin Luther King porque lo que hizo fue muy bueno para los afroamericanos. Maravilloso. Pero su predicación era completamente alejada de las escrituras. Un hombre que su conocimiento no era muy grande y que se oponía a lo ortodoxo cristiano. Un hombre demostrado que fue adúltero con varias mujeres, con varias. Un hombre que como persona no podríamos catalogarlo como cristiano, por más de que se haya hecho pasar por pastor, su cristianismo está muy en duda. Luego nos habla de John Witherspoon,
Ay, es que George Witherspoon participó en la liberación de los esclavos. No, sí, él dio unas bases que después sirvieron para la liberación de los esclavos, pero el señor fue un esclavista, él tuvo esclavos. Vaya, vea la historia y se da cuenta. Entonces, ¿cómo lo va a poner de ejemplo? Luego, William Wilberforce. Sí, claro, él fue un gran político. Sí, él sí hizo muchas cosas para abolir la esclavitud. Sí, tienes toda la razón. Lo que no hizo jamás fue política desde el púlpito, porque entre otras cosas no era pastor, ni predicador, ni usó jamás el púlpito para hacer política. Era un buen cristiano que era de profesión político. Y esas son dos cosas completamente diferentes, Sara. Y es que tú mezclas todo. A los que decimos que no se debe hacer política desde el púlpito y que los pastores no deben estar en política, pones palabras en nuestras bocas, haces un muñeco de paja diciendo que nosotros estamos completamente en contra de que los cristianos estén en política. Nunca hemos dicho eso, jamás. Lo que decimos es que la política es para políticos de profesión, no para pastores. Yo soy licenciado en ciencias políticas y aún así no me meto en política porque mi llamado es a ser ministro del evangelio. Y yo no quiero influenciar absolutamente a nadie con mis posturas políticas. Y si tengo que criticar a los de derecha, critico a los de derecha. Y si tengo que criticar a los de izquierda, critico a los de izquierda. Y claro que participo, y claro que tengo una opinión política, y claro que enseño a las personas de mi congregación a que puedan hacer su propia elección basados en la Escritura y en lo que el Espíritu Santo les guíe. Pero no impongo mi pensamiento, ni les digo por quién votar, ni armo un partido político, ni hago campaña desde el púlpito para nadie, Sara. Son cosas muy diferentes, no puedes mezclar las cosas. Y luego habla de Desmond Tutu. Él apoyó para quitar el apartheid y a este hombre de Dios. Hombre de Dios, un hombre que apoyaba a los LGTBIQA+, el suicidio asistido. Muy poco tenía de cristiano realmente. Y apoyaba cosas que tú no apoyas, Sara Castellanos. Así que cada uno de los ejemplos no sirve. No sirve. Son ejemplos históricos providenciales, donde Dios en su providencia permitió que esas personas con la bandera del cristianismo hicieran algunas cosas buenas, pero ahí no hay ningún mandamiento doctrinal normativo. Pero ella no se queda ahí, ella sigue en su triste confusión. La Biblia es muy clara, no nos llamó a ser una iglesia tibia, a ser una iglesia muda frente a la injusticia, al pecado. Los profetas hablaron a reyes, Juan el Bautista usó su plataforma para confrontar leyes inmorales, Jesús mismo habló de justicia, dignidad y verdad. Ahora, aquí ella está confundiendo la misión de la iglesia con los efectos de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es conquistar estructuras estatales, producir hegemonía cultural, disipular al electorado, predicarle quién es el político bueno y quién es el político malo. Porque así pintan ellos la política, los blancos y los negros. Hermano, si usted va a darse cuenta, todos los políticos son malos. Uno como cristiano no vota por el buen político. Uno generalmente vota por el menos peor. Sí, señor. Seamos honestos. Incluso cuando ese político se hace pasar por cristiano, como en tu caso, Sara Castellanos. Porque yo no creo que la MCI, el G12, represente realmente el cristianismo evangélico. No, para nada. Sus principios son completamente contrarios a la ortodoxia cristiana. Ahora, ella hace una falacia aquí. ¿Cuál es la falacia? Ella dice, los profetas hablaron a los reyes. Juan el Bautista confrontó a Herodes. Jesús habló de justicia y verdad. Por lo tanto, el púlpito debe ser para hacer política. Otra vez me estás mezclando peras con olmos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que los profetas le hayan hablado a los reyes, que Juan el Bautista confrontara a Herodes o que Jesús hablara de la verdad, ¿qué tiene que ver con predicar o hablar de política en los púlpitos o que los pastores hagan políticos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Ahora, hay que entender cada cosa. Sí, los profetas hablaron a los reyes y les hablaron fuerte. ¿Pero por qué? Porque primero estaban en un contexto de un pacto condicional. Nosotros no. Estamos en el pacto incondicional de la gracia. 2. Ellos estaban hablando de arrepentimiento y pecado. Ellos estaban en una teocracia donde supuestamente el que debería gobernar era Dios. Nosotros no vivimos en teocracias. Bienvenida al siglo XXI, Sara Castellanos. No estamos en teocracias. ¿De qué llamaban la atención los profetas a los reyes?
¿De qué? Del pecado. No de sus decisiones administrativas si construían o no construían un nuevo edificio. No. Era de si ese edificio era para glorificar a Cristo o al Señor, más bien a Dios, o era para cualquier otra cosa. Para construir lugares altos para ídolos. En eso es que llamaban la atención los profetas. Es el mismo ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista llamó la atención a Herodes? Es que hiciste un tratado de libre comercio con los romanos que no nos convenía. Es que tú estás a favor de ¿qué? Claro, inmoralidades que él practicaba. Claro, nosotros los cristianos no vamos a apoyar a políticos inmorales. Sin embargo, básicamente todos los políticos son inmorales. Por lo menos los de hoy. Sí, hay algunos que no. La excepción que ratifica la regla. Pero el problema, Sara, es que cuando tú haces pacto con un partido político, te comprometes con ellos, tu palabra está comprometida con ellos y ya no puedes cambiar. Y cuando estas personas hagan algo inmoral y pecaminoso y se equivoquen, no vas a poder levantar tu voz porque tú le dijiste a toda tu congregación que votaran por ellos. La iglesia debe estar libre de cualquier compromiso político con cualquier candidato y partido para poder levantar la voz y decirles, no señores, lo que ustedes están diciendo es contrario a las escrituras y está mal. Está mal lo que están diciendo. Así que el ejemplo de Juan no sirve, porque lo que hace Juan en Mateo 14:4 es llamar la atención. No te es lícito tenerla, le dice a Herodes, porque se había metido con la esposa del hermano de él. Eso es muy diferente. Ahora, Jesús habló de verdad, pero Jesús jamás tuvo un compromiso político con nadie. Con nadie. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Le muestran la moneda del César y le dicen, ¿a quién la debemos dar? ¿El impuesto a los romanos o al templo? ¿A quién? Y Jesús les dice, déle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús pudo haber dicho, César es un tirano, César no es el verdadero gobernador de este mundo, yo lo soy. El César se hacía pasar por Dios y sin embargo Jesús jamás pronunció una palabra política para hacer quedar mal a César o para colocarse él en el poder. El discurso de Jesús no era político. Si bien hay una dimensión política que aplicamos nosotros, no es el discurso de Jesús en él mismo una campaña política. No está haciendo de su púlpito un mitin, en ningún sentido. Pero ella no se quedó ahí y siguió profundizando. El problema no es que la iglesia hable de política. El problema es cuando la iglesia deja de hablar y otros hablan sin principios. ¿Sabe? El púlpito es para formar conciencia con la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son los discípulos de Cristo que tenemos una misión, discipular nuestra nación, de acuerdo a Mateo 28. Hay mucho cristiano que no sabe cómo votar. Hay mucho cristiano que dice, izquierda, derecha. Mire, debemos votar de acuerdo a la Biblia. Debemos escoger candidatos que representen lo que la Biblia represente. Y sí, no vamos a callar de defender lo que Dios defiende desde el púlpito. Y aquí nos plantea una dicotomía falsa, ¿sí? O estás con nosotros que predicamos política desde el púlpito, o eres un cobarde y no eres un verdadero cristiano porque no hablas de política en el púlpito. O sea, nos pone una dicotomía. O estás con nosotros o eres nuestro enemigo. O sea, los que no hacemos política desde el púlpito somos herejes ahora, pues. ¿Sí? No, es que acá no hay una dicotomía. Esto no es de blanco y negro. Acá hay muchas opciones. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ser la voz ética y moral de un pueblo, de la iglesia. Denunciamos el pecado de cualquier gobernante, por eso no endosamos nuestro voto a ninguno como institución, digo yo. Claro, cada cristiano vota conforme su conciencia, conforme examina las escrituras, conforme él conoce la palabra de Dios y vota por un candidato que cumpla esos principios. Yo como pastor lo único que tengo que hacer es enseñar esos principios, pero no decirles por quién votar, ni mandarme a mí mismo como candidato. Nosotros en la iglesia podemos formar conciencia sin hacer propaganda, enseñar principios bíblicos sin hacer consignas electorales
instruir moralmente sin convertir nuestros cultos en mítines políticos como hacen allá en el G12. No tenemos ninguna necesidad de eso. Pero claro, es que hay muchos que no saben votar, no votan bien. Entonces por eso nosotros, dicen ellos, dice Sara Castellanos y los del G12, tenemos que decirles por quién votar porque nosotros sí sabemos. Y después la pastora Sara Castellanos hace lo que se conoce en teología como eisegesis. Es decir, no extrae lo que el texto quiere decir, sino añade sus ideas al texto. Primero habla de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y usa ese texto para argumentar a favor de hacer política en los púlpitos. ¿Qué tiene que ver ese texto con eso? Nada. ¿Jesús está hablando de la libertad de los políticos o de los malos políticos? ¿Está hablando de la libertad física? No, está hablando de la libertad del pecado. De eso está hablando. Lea el contexto completo de Juan. Pero claro, ellos usan los textos así sin contexto para justificarse. Y luego Mateo 28. Pues debemos discipular a nuestra nación. ¿Dónde la Biblia dice que debemos discipular a nuestra nación? Dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones, o a todas las naciones más bien. Es decir, vamos a ser discípulos de todas partes del mundo, de toda etnia, lengua, tribu, nación. Pues está hablando de discipulado espiritual, de teología, no de política. Y es que ustedes, señores, señora Sara Castellanos, confunden moralidad con espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes que van unidas, que una es consecuencia de la otra, sí, pero son distintas. Van tomaditas de la mano, son dos hermanas, pero no son la misma. Y nosotros predicamos la espiritualidad, que es el foco, el punto, el centro. El evangelio es eso, es espíritu y vida. Y ese espíritu que transforma al ser humano da como consecuencia una moralidad santa y bíblica. Pero bueno. Y es que al final del día, Sara, estás confundiendo a todos tus oyentes sin clarificar qué entiendes por púlpito. Porque tú cuando hablas de púlpito estás hablando como de un lugar desde donde se habla cualquier verdad. Y eso no es verdad. El púlpito es un lugar simbólico donde se predica la palabra de Dios. Es para eso. Mire todos estos versículos que están aquí donde dice que el púlpito es para predicar la doctrina, para hablar la palabra de Dios, para enseñar la fe en Cristo. En ninguno de esos versos bíblicos, en ninguno, dice que para hacer campaña política a un candidato en particular. Ustedes comprometen el voto de la gente, el de ustedes como institución y como iglesia, y después no pueden ser críticos ante las personas que ponen en el poder. Y así ha sido por años. Por eso es que saltan de partido a partido. Primero en Cambio Radical, ¿sí o no? Luego en la U y apoyaban a Uribe, ¿cierto? Y ahora no, ahora están con el Tigre y apoyan al otro y al de aquí y al de allá. Se arriman al árbol que más sombra da. Son acomodados políticos. Porque hace unos años estaban con el corazón grande y ahora están con el tigre. ¿Por qué? ¿Por qué no siguen con el corazón grande? ¿Cambiaron? ¿Acaso no es el mismo personaje el que dirige ese partido político? Y ahora yo sé que muchos van a decir, es que usted está apoyando a este o al otro, porque siempre uno habla así, entonces ya uno es que está apoyando al contrario. No, para nada. Yo critico al que sea, porque para mí la Biblia está primero. Entonces el púlpito no es una cuestión ahí efímera para hablar cualquier verdad, no. El púlpito es una plataforma para hablar la palabra de Dios. Y ojo, yo no estoy diciendo que los cristianos no debamos votar o participar, o que un predicador no deba hablar de cosas sociales a veces en el púlpito. Hay que hacerlo, sí. Pero yo no debo influir en mi gente, no debo manipularlos. Uno como predicador tiene cierta influencia y poder sobre las personas que lo escuchan, y yo debo ser muy responsable. Como dijera el filósofo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no estoy hablando del tío Ben, sino de Voltaire. Bueno, para terminar, la señora Sara hace un reduccionismo, reduce de manera extrema este tema para instrumentalizar la iglesia, crear de la iglesia un instrumento para su beneficio. Y mire lo que termina diciendo aquí. Que la gente me dice, pastora, ¿por qué meterse en la política? Y yo le digo, ¿acaso la política no se mete con nosotros? ¿Acaso la política no interfiere con lo que yo soy? ¿Acaso yo no uso el sistema de salud? ¿Acaso no usamos el sistema de educación? ¿Acaso no toca mi bolsillo los impuestos nuevos que pone el gobierno? Entonces, ¿cómo no?
Y dicen, no, ¿por qué? Sabe, yo he visto que uno no tiene que ser misionero en África para ser misionero. Tú puedes ser misionero aquí. Uno es misionero donde es más oscuro, donde hay más oscuridad. ¿Será que el gobierno necesita luz? ¿Será que la educación necesita luz? ¿Será que los negocios necesitan luz? ¿Será que tu barrio necesita luz? Entonces, ¿quién va a ser el misionero? ¿Quién? Diga conmigo, yo. Sí, señora. Los políticos se meten en la casa. Sí, señora. Los políticos y la acción política se meten en nuestros bolsillos, en nuestros trabajos. Tiene que ver con todo lo de nuestra vida. Sí, señora, claro que sí. Y por eso nosotros tenemos que participar y participamos. ¿Como institución? No, como individuos. Si queremos participar como colectivo, pues nos unimos a un partido político de los que ya hay. Fin de la historia. Pero no podemos convertir la iglesia en un partido político ni vender los principios eclesiásticos a un partido político. Y termino diciéndole con claridad y respeto lo siguiente, señora Sara Castellanos. Me vino la claridad a la mente. Claro que tenemos que cristianizar la política, pero no podemos politizar el cristianismo. Claro que tenemos que ser luz en las tinieblas, pero no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Claro que tenemos que tener políticos cristianos de profesión, no pastores que se la creen sabelotodos y ni siquiera saben de historia, como ya nos pudimos dar cuenta. Claro que tenemos que denunciar el pecado como lo hizo Juan el Bautista, pero no vendernos a los políticos o religiosos de turno que tienen vínculos políticos, como Judas. En conclusión, señora Sara Castellanos, su argumento es supremamente débil, su argumento bíblico está torcido, no es profundo, no tiene en cuenta el contexto, no interpreta bien los textos y tampoco conoce bien la historia. Se cae de su propio peso. Los cristianos necesitamos participar en la vida política, claro que sí, pero la iglesia debe siempre mantenerse neutral para poder denunciar el pecado de todos los que están en el poder, pero también orar por todos aquellos que están en eminencia. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí, con todo respeto, en la caja de comentarios. ¿Quiere decirle algo a la señora senadora? Escríbalo aquí. Ella seguramente va a ver este video. Escríbalo para que ella lea cuál es su opinión. Aproveche. Gracias por haber estado con nosotros aquí, en el Cara a Cara de Biblia Libre.